Y estamos nuevamente en este encuentro tan importante en nuestras sesiones académicas Servir, un espacio para el encuentro con las familias, la interlocución con las familias, para el aprendizaje, para el empoderamiento. Agradecerle siempre a usted este espacio tan importante como lo es poder generar esta interconexión con nuestras familias. Y hoy pues tenemos una invitada especial, una de nuestras profesionales, una mujer muy dedicada, que ha logrado muchas cosas dentro de Servir, que hace muchos años está trabajando con nosotros. Ella es Lisset Dayana Rivera Chalarca, psicóloga, y hoy pues está con nosotros. Tiene un diplomado en prevención del consumo de sustancias psicoactivas y hoy con un tema tan importante, doctor, como es la participación y la corresponsabilidad familiar. Más que una obligación, es un compromiso con el bienestar, como lo hemos dicho en este proceso de rehabilitación, de recuperación de los pacientes. No solamente es Servir, sino que las familias tienen una participación muy importante y muy fundamental. Entonces, antes de darle paso a Lisset, doctor, entonces su saludo para iniciar con esta sesión el día de hoy. Freddy, te agradezco mucho. También a ti, Lisset, por estar aquí con nosotros. Las familias que se van conectando pueden sentir que tú hablas desde una experiencia práctica que te ha dado los años que llevas con nosotros, acompañando como facilitadora, como coterapeuta y ahora como psicóloga. Entonces tú nos vas a contar cosas realmente muy desde tu experiencia práctica, en donde resultados que hemos tenido han sido muy satisfactorios. Entonces, les doy un saludo muy especial a todas las familias, las 27 familias que se han conectado. Recordarles que esto queda grabado y bueno, no es más, yo soy Ramón Eduardo Lopera, médico psiquiatra, y me da mucha alegría poder hablar con ustedes y darles este mensajito. Feliz noche para todos. Chao. Bueno, Muchas gracias, doctor. doctor Muchísimas Ramón, gracias. muchísimas gracias. Bueno, Lisset, antes de darte paso para la conferencia del día de hoy, recordarles a las familias la importancia de mantener sus micrófonos apagados. Recuerden que la participación la hacemos a través del chat. Vamos a tener un primer momento de la exposición que Lisset nos trae el día de hoy, lo que ella nos va a socializar, y vayan formulando sus preguntas para que ya en esos 35 minutos del segundo momento, pues podamos participar abiertamente. Nos pueden formular sus preguntas a través del chat o también las pueden hacer a través de levantar la mano y nosotros pues les activamos el micrófono para que puedan participar abiertamente. Entonces, ahora sí, Lisset, bienvenida, qué bueno tenerte en este espacio Muchas y gracias. esperamos que sea un espacio muy productivo para todos aprender y para nuestras familias. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer para mí estar el día de hoy acompañando estos espacios tan importantes que nos ofrece el doctor Ramón. Darle las gracias al doctor Ramón primeramente, que bueno, ya se retiró de la llamada, pero siempre nosotros estamos súper agradecidos por estos espacios de formación, tanto para las familias como para los pacientes también. Antes de comenzar, me gustaría que si cada uno de ustedes puede tener a la mano un lapicero, un cuaderno, una hoja, donde ahorita más tarde pues podamos hacer las preguntas a socializar y también podamos darnos como un espacio de reflexión con unas preguntas que traigo para ustedes con el tema que se va a trabajar. Entonces, denme en un momento, ya voy a compartir la pantalla. Me dicen, por favor, si pueden ver la presentación. Bueno, ya la estamos visualizando, es sino que ya la des Ah, exactamente. Muy bien. listo. Bueno, me presento entonces para ustedes formalmente. Mi nombre es Lizeth Rivera. Yo soy psicóloga de la Clínica Servir Calasanz. Como bien expresó el doctor Ramón,
Yo fui parte de la Clínica del Carmen en internación, fui facilitadora y tuve una oportunidad muy enriquecedora de estar con los pacientes y ver en cada uno de ellos sus avances, desde que inician en la clínica hasta el momento de su egreso. Y esto ha sido muy enriquecedor, tanto para nosotros como profesionales, como para los pacientes, porque se ve ese acompañamiento integral que se tiene con ellos y que no solamente entran a un espacio de internación o de recuperación sobre la situación problemática que tuvieron en el momento, sino que se derivan otras más áreas, más información que para ellos en su momento no fue importante, pero que saben ahora que hace parte de su crecimiento personal. El día de hoy entonces les traigo un tema muy importante para ustedes y para la familia también, perdón, y para los pacientes también. Es la participación y corresponsabilidad familiar. La participación y la corresponsabilidad, en palabras un poco más sencillas, es la responsabilidad que tenemos en el hogar, dentro del hogar, ¿sí? Entonces, por acá que sí se está viendo bien la diapositiva, que siento que se está viendo como, Sí, sí, yo la estoy visualizando. De pronto nos pueden corroborar las familias cómo están por viendo favor. la presentación. Y se ve muy bien, ¿eh? Sí, bueno, muchísimas gracias por confirmar. Entonces, la corresponsabilidad, ¿qué es? Es el reparto equilibrado o la distribución equilibrada de diferentes tareas o responsabilidades dentro del hogar. A veces tenemos demasiadas responsabilidades, tanto hombres como mujeres, que hay que ir a la escuela, que tenemos que hacer el aseo en la casa, que tenemos que ir al trabajo, ¿sí? Todo el día estamos saturados de información y de responsabilidades. ¿Qué pasa? Que a veces las responsabilidades en el hogar no son como muy equitativas. ¿Sí? No son como de forma distributiva para cada uno de los miembros de las personas con las que convivimos, sino que la responsabilidad tiende a ser únicamente de una sola persona, ¿sí? Esta situación se ha presentado durante mucho tiempo. ¿Qué se dice en las estadísticas? Que más que todo en las mujeres, ¿sí? Por el tema de la mujer en el hogar, de los estereotipos que había anteriormente, ¿sí? Como todas estas situaciones. Pero vemos que no solamente pasa en las mujeres, sino que también pasa en los hombres e incluso también a los hijos. ¿Cuántos hijos también se cargan de responsabilidades que no les corresponden? Hijos que entonces tienen el cuidado de sus hijos, de sus hermanos menores, perdón, niños que también les toca hacerse en la comida, cosas que puede hacer un adulto, ¿sí? Entonces es como que comencemos a revisar y es, bueno, ¿qué tan corresponsables somos en nuestro hogar? ¿Sí? Em, ¿Cuál es la idea entonces? Que comencemos a identificar este tipo de preguntas. ¿Qué estamos haciendo en el hogar? ¿Quiénes lo están haciendo? ¿Sí? ¿Cuáles entonces serían las consecuencias de no tener una responsabilidad equilibrada en el hogar? Que no tengan de forma equitativa la distribución de las tareas, ¿sí? La primera es una sobrecarga de trabajo. Esto puede generar estrés, agotamiento físico, emocional, mental para todas las personas con las que convivimos, ¿cierto? Porque no solamente es entonces el núcleo familiar del hijo, la mamá y el papá, no, también hay espacios en la casa donde vivimos con los abuelos, los tíos, los primos, ¿sí? Y a veces son personas que no aportan en la casa en cuanto a las responsabilidades, porque pues se tiene como estereotipo que no hacen parte de ese núcleo familiar, cuando realmente sí, y que esas responsabilidades las hay, perdón, en todas partes, en el trabajo, en el colegio, en el hogar. ¿Sí? Entonces, cuando una sola persona se sobrecarga de muchas responsabilidades, tiende a generar estrés, agotamiento y en casos mucho más extremos, esa depresión.
también tiene un impacto negativo en las relaciones personales. ¿Por qué? Porque entonces en la casa, cuando ya nos solemos sobrecargar de diferentes responsabilidades, vamos a llegar a un punto en el que explotamos, ¿cierto? En el que decimos, ya no puedo más, ya estoy muy cansado. Y como normalmente explotamos cuando estas cosas no se hablan y no se ponen pues en la mesa, como dicen las familias, con las personas en las que convivimos. Empiezan a haber entonces esos conflictos, esa falta de comunicación, ¿cierto? Esas tensiones en el hogar y comenzamos a observar ese conflicto, esa desarmonía, y los niños también tienden a ver esto en el hogar, ven las discusiones, ven las peleas, ven los desacuerdos, porque cada persona tiene una forma diferente de expresar como esa rabia, como esa tristeza o esa ansiedad. Sí, hay veces que se pueden manejar, otras veces que no tanto, pero ¿por qué esperar a que estas situaciones se sucedan para poder saber qué es lo que tengo que hacer o en qué tengo que mejorar? ¿Cierto? Entonces, este tipo de situaciones se pueden prevenir. ¿Cómo? Teniendo una comunicación asertiva en el hogar. Entonces, como consecuencia, podrían verse estos conflictos y estas tensiones si no se generan esos espacios de responsabilidad equilibrada y mutua. La Lisset, falta de... bueno, Hola. quería complementar algo aquí muy importante y es que es el ejemplo también con relación a los niños, que el ejemplo arrastra también. Y un buen ejemplo, cuando el hogar está en armonía, cuando realmente hay contribución de todas las partes, pues es el mejor ejemplo para que los niños sigan también en esa misma línea. Exactamente, muchísimas gracias. Tenemos entonces como otra consecuencia la falta de desarrollo personal, ¿sí? Cuando las personas se sobrecargan de diferentes tareas o responsabilidades, se limitan mucho a realizar otras actividades o proyectos que ya tenían en mente. ¿Sí? Por estar como al pendiente del cuidado del otro, de las tareas del otro, de las múltiples responsabilidades. Dicen, no, es que ya no tengo más tiempo, ¿cierto? Ya no tengo dónde realizar mis actividades físicas, o si quería estudiar pastelería, o si quería hacer un estudio, ya no lo puedo hacer porque mis hijos me necesitan o porque mi esposo me necesita. ¿Cierto? Entonces, tendemos a desmotivarnos, a limitarnos, a realizarnos y a crecer como personas y como profesionales también, en caso tal de que haya algún estudio o algo parecido, pues como dentro de sus proyectos, ¿sí? Generando en sí una sensación de estancamiento, de tristeza, de agotamiento también. Entonces, esa sería también una de las consecuencias. La falta de hábitos dentro de la infancia. No enseñarles a los niños a asumir responsabilidades podría ser otra de las consecuencias. Algo que pasa mucho y que he visto en los acompañamientos psicoterapéuticos es que no se le delega responsabilidades a los niños o a los adolescentes que porque están muy pequeños, con un adolescente de 13, 14 años, por ejemplo, que no puede barrer o no puede trapear que porque lo hace mal, entonces le quito la escoba, le quito la trapeadora, porque no, venga que yo lo hago mucho mejor. Entonces no le delego o no le enseño al niño también a tener ese tipo de responsabilidades. Entonces, todo se conforma, es desde el hogar, desde lo que nosotros les enseñamos a los niños, y eso lo transmiten o lo ponen en práctica en su colegio, con los amigos, cuando estén más grandes, cuando se quieran independizar, ¿sí? Entonces, esa sería otra de las consecuencias si no se genera un equilibrio o una igualdad dentro del hogar. Bueno, les traigo un video, un cortometraje como ejemplo de ese cansancio físico y mental que podría generar la no delegación de responsabilidades. Me llamo Miriam y tengo 26 años.
Trabajo más de 8 horas diarias y cuando llegue a casa, lo primero que haré es darme una ducha de agua fría y sentarme en el sofá a descansar y disfrutar de mi familia, viendo una película, jugando a juegos de mesa o no. Perdón, buenas noches. El video es sin audio. Sí, señora, es sin audio. Gracias. Bueno, entonces, si pudieron observar en el video, se tienen muchas expectativas en este cortometraje de la chica de llegar a su casa a descansar, pero al ver que habían muchas cosas por hacer, que no se había organizado la cocina, no se había entendido la cama, así, comenzamos a llenarnos de ese tipo de responsabilidades y al final esto genera estrés, ansiedad, desespero y aparte de eso, genera esa insatisfacción, ¿cierto? Y pocos descansos en general. Bueno, ¿por qué es importante hablar sobre la corresponsabilidad en el hogar? Primero porque es fuente de independencia, de responsabilidad, autonomía y respeto a las demás personas, no solamente para ustedes como familia, sino para el otro. Entonces, ¿qué tanto estamos siendo empáticos con las otras personas? ¿Qué tanto estoy siendo empática con mi esposo que tiene que estar en la casa todo el día? ¿O qué tan empática estoy siendo con mi hija o mi hijo que me ayudan en el hogar o que me tienen la comida lista, ¿cierto? Y aparte de eso también que genera esa fuente de independencia que ya habíamos conversado anteriormente y autonomía en los niños y adolescentes.
También es importante porque proporciona afecto y satisfacción personal, como es de bonito cuando nos dicen cómo te quedó de rica la comida, qué espacio tan bonito, cuando le dicen a las mamás, ay mamá, me cambiaste la habitación, como huele de rico, ¿sí? También es como bonito obtener como esa recompensa de parte de las personas con quienes convivimos y ese reconocimiento también como del esfuerzo que se hace porque las cosas en el hogar estén bien y estén bonitas. Además, mejora la calidad de vida y permite liberar espacio. Es importante entonces, como les comentaba anteriormente, delegar ese tipo de responsabilidades para poder liberar un poco tiempo, para poder realizar otras actividades, para poder descansar, para no sobrecargarnos de información. Construcción de relaciones equilibradas y justas en el hogar, con las parejas, con los hijos, construir un hogar agradable, sin conflictos, sin problemas, ¿sí? Promueve también la igualdad, igualdad en todos los sentidos, no solamente de género. Anteriormente, como les mencionaba, la mujer se consideraba la proveedora de todas las responsabilidades en el hogar, pero vemos que también los papás, los hijos tienen esa responsabilidad, incluso mucho más. Que otros, ¿cierto? Entonces promueve la igualdad, por eso es importante conversar sobre este tema. Reduce el estrés y la sobrecarga. Se nos olvida muchas veces que el otro también nos puede ayudar, que también podemos decirles, que podemos comunicar la situación, que al hablar de forma asertiva, de forma respetuosa, podemos entonces delegar esa responsabilidad y nosotros también descansar un poquito más. Desarrolla habilidades de gestión y organización. Entonces, ¿cómo puedo organizarme? ¿Qué voy a hacer en el día? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quién lo puede hacer? ¿Dónde se promueve por lo general la corresponsabilidad? En todas partes, ¿sí? Pero ¿dónde inicia? En el hogar, con las enseñanzas de papá y mamá, de los cuidadores o de las personas que estén conviviendo en el espacio. Entonces, la primera es las tareas del hogar, delegar quién limpia, quién ordena los espacios, quién tiene su propia responsabilidad. Educación y crianza, ¿sí? Se promueve también desde la formación y el acompañamiento. Entonces, quienes guían y quienes acompañan, que no siempre sea el papá o la mamá, sino que también se delegue la responsabilidad con tíos, abuelos, personas que convivan en el hogar, que no siempre, por ejemplo, sea la mamá, crear hábitos saludables, apoyo en el estudio, entonces que mi hijo o mi hija no entiende la tarea de matemáticas, entonces un día el papá se puede sentar a explicarle, otro día la mamá si no entiende de matemáticas, entonces le puede ayudar con el inglés. ¿Sí? Normas y límites. Se promueve la educación entonces de, bueno, cuáles son las normas del hogar, cuáles son tus responsabilidades, qué beneficios tiene para ti, el establecimiento también de los límites, qué está bien, qué no está bien, cómo se puede hacer, formar, ¿sí? El cuidado de personas, no solamente es entonces la responsabilidad de ayudar a los hijos a crecer como personas y también a tener la responsabilidad de realizar las tareas del hogar o del colegio, no, también hay cuidadores agotados, cansados de tener en su responsabilidad el cuidado de adultos mayores o de personas con alguna enfermedad terminal. ¿Cuántas de estas personas se la pasan en una clínica 3, 4, 5 días y son 8, 10 hijos? No se reparten la responsabilidad del cuidado? Entonces, esto es lo que podríamos llamar como el síndrome del cuidador quemado, cuando no se reparten ese tipo de responsabilidades y se cargan de diferentes tareas que algunos de la familia también podrían apoyar en estos espacios. Entonces, no solamente es el cuidado de niños o adultos, también es de los enfermos, de adultos mayores, personas con enfermedades terminales, entre otros. Promueve entonces también en el tema de la economía.
poder tener la responsabilidad de equilibrar en los gastos, en las compras. Entonces, que papá fue a mercar, pero mamá puede ir otro día a comprar el resto de las cosas que faltan, o que los hijos pueden ir al de uno, por ejemplo, a comprar algunas cosas que faltan en la casa, porque hay otro tipo de responsabilidades. Entonces, es como de forma equitativa darnos como ese espacio bueno, ¿qué puede hacer mi hijo, qué puede hacer mi esposo, qué puedo hacer yo para que las cosas en el hogar funcionen de forma adecuada? Y apoyo emocional y escucha activa. También es responsabilidad de todos apoyar emocionalmente a las personas que están en nuestro alrededor. Entonces, si mi mamá está mal, acercarme, preguntarle cómo está, qué le pasó, cómo le puedo ayudar, si está cansada, si está intranquila, ser empáticos, ven, yo hago la comida, ¿sí? Como promover también a los hijos, a los adolescentes, como ese tipo de iniciativas también hace parte de la responsabilidad, y que no solamente mamá puede escuchar cuando el hijo o el papá se sienta mal, ¿cierto? Que también lo pueden hacer otro tipo de personas. ¿Cómo entonces podrían entonces ustedes promover como esa corresponsabilidad en la familia? Lo primero es fomentar la educación, sensibilizar a los niños, niñas, adolescentes, a personas con las que ustedes convivan, desde el ejemplo, explicarles su importancia, explicarles el cansancio que requiere el tener tanta información, porque sé y comprendo que muchos de los padres tienen mucha información de todo lo que tienen que realizar en el día. Entonces, que tengo que hacer el almuerzo, que tengo que hacer el desayuno, que tengo que ir al trabajo, que mi hija tiene que ir al gimnasio, entonces la tengo que llevar, que mi hijo está en clases de karate o en clases de natación, o que, bueno, múltiples de cosas y de responsabilidades y de información que manejamos todo el tiempo. Entonces podríamos desde la educación, desde la sensibilización hacia el otro, comprender y que comprendan hacia nosotros todo este tema pues de la corresponsabilidad. Dialogar y establecer acuerdos es otra de ellas. Fomentar la comunicación y la escucha activa. Entonces, si por ejemplo mi hijo es mejor barriendo que trapeando, entonces listo, lo vamos a poner a trapear. Es que mi esposo cocina muy rico, pero en el desayuno, bueno, entonces, ¿qué tal si mi esposo me ayuda con el desayuno y yo hago el almuerzo? Como delegar como esas responsabilidades a través también como del diálogo y de la opinión del otro, qué le gustaría al otro y cómo podría ayudar. Tercero, división equitativa de las tareas de acuerdo a características y contexto del lugar en el que se encuentren, lo que les conversaba pues anteriormente. Involucrar a cada una de las partes familiares, a hijos, hijas, cuidadores, padres, esposo, pareja, que todos hagan parte de esa responsabilidad. Identificar y distribuir el tiempo. Podrían hacer una especie de cronograma. Esto funciona mucho a nivel familiar, donde se puedan distribuir las tareas. Entonces, el esposo hace estas, la mamá hace estas, el hijo hace estas, ¿sí? Así puede ser de una forma equitativa y pueden comenzar a mirar, bueno, tú te encargas de esto en horas de la mañana, tú en horas de la tarde, que sea organizado. Establecer roles y responsabilidades, aprender cosas nuevas, distribuir entonces estas tareas, de qué te encargas tú, cuáles son tus responsabilidades, como hijo, cuál es tu responsabilidad como hijo, como esposo, cuál es tu responsabilidad como esposo, como madre, cuál es la responsabilidad como mamá. Séptimo, mantener la organización y evitar los conflictos, procurar ser flexibles, no todos somos perfectos, no todo lo hacemos bien, no todo tiene que ser tan estricto, a veces podemos flexibilizar un poco. Entonces, que el niño estaba sacudiendo y lo hizo de una forma inadecuada, entonces, bueno, lo hiciste bien, te felicito, para la próxima sería bueno que lo hicieras de esta y de esta manera, o
simplemente el hecho de que esté apoyando también genera una satisfacción y una corresponsabilidad. Valorar lo que cada persona aporta. También retribuirles a ellos a través de la palabra, a través del agradecimiento, a través de esa comunicación. Y romper con estereotipos tradicionales que por lo general son, no, es que mi mamá lo hace porque es mi mamá o porque ella es buena para eso. No, entonces yo no cocino porque es que la que cocina es mi mamá. Muchas veces le delegamos siempre la responsabilidad a las madres, ¿cierto? Entonces tratar de romper con eso porque todos tienen las mismas capacidades para aprender y para apoyar en el hogar. Bueno, para dar como ya cierre a, a este espacio, em, como resumen, es importante entonces que tengamos en cuenta que los pequeños cambios en el hogar pueden generar un gran impacto en la sociedad de forma paulatina, despacio, con cariño, con amor. Se puede llegar a los niños, a los adolescentes, a la pareja, a la esposa, al esposo, ¿sí? Y puede generar un impacto no solamente en el hogar, sino también en la parte educativa, ¿sí? O en la parte laboral. Para construir una sociedad más equitativa, justa y saludable, es esencial promover un reparto más equilibrado de las responsabilidades y fomentar la corresponsabilidad en todos los ámbitos de la vida. Transitar el camino hacia la corresponsabilidad puede implicar cambiar y repensar roles, ¿sí? Desacomodarnos un poco, como a lo que normalmente estamos acostumbrados. Dinámicas y responsabilidades que fueron asignadas hace mucho tiempo, como por ejemplo el hecho de que mamá siempre tiene que ser la que cocine, ¿sí? A veces cambiar un poco eso puede ser un poco abrumador para las personas con las que convivimos, pero que se puede hacer con la práctica y con esa empatía y esa comunicación. Pero allí es donde el diálogo, la negociación y el respeto son nuestros grandes aliados. En una familia siempre tiene que privar eso, ¿cierto? Y es el diálogo, la negociación, el respeto, el amor, y de ahí parte todo. Entonces, espero este tema haya sido de gran utilidad para cada uno de ustedes como familia y si también hay pacientes que nos están acompañando. Estas son algunas preguntas que me gustaría que las pudieran realizar si todavía me están escuchando en una hojita, ¿sí? Y es, vivimos juntos, ¿por qué no compartimos responsabilidades? Estas son algunas preguntas. ¿Crees que tanto tú como los demás miembros del hogar contribuyen equitativamente en las responsabilidades del hogar? ¿Consideras que las tareas deberían dividirse de manera más equitativa? ¿Por qué? ¿Y qué pequeñas acciones podríamos implementar en nuestra familia para mejorar la corresponsabilidad? Entonces, para que por favor utilicemos 2 minuticos, 2, 3 minuticos donde ustedes puedan dar respuesta a las preguntas y ya pueda responder a sus inquietudes, sea en el chat o que ya ustedes participen por el audio. Agradecerle a Lisset este espacio tan importante. También la invitación es a los papás. Recuerden que los tiempos han cambiado, que hay roles que primero el hecho de lavar trastes, barrer o trapear no nos hace menos hombres. Entonces, la invitación es a que aporten también desde esos oficios que no se le deben dejar solamente a las mamás, que los hombres también podemos desde estos oficios de la casa, barrer, sacudir y como lo digo, pues estamos en la era de las masculinidades, estamos en la era de romper mitos y de romper pues como todos los imaginarios que hay alrededor de cómo debe ser esa convivencia en familia. Bueno, por acá me estaban pidiendo mucho el link de la asistencia, ya se los acabé de compartir. Y agradecerte entonces, Lisset. Muchas gracias por esta información, por el espacio Con del día todo de el hoy. gusto. Agradecerles a nuestras familias que participaron y estuvieron conectadas en nuestra sesión académica del día de hoy. Los invitamos de hoy en 8 días a una nueva sesión y recuerden que nos pueden visitar en nuestras redes sociales
y también pueden visitar nuestro canal de YouTube donde tendremos, donde hemos ido colgando las anteriores sesiones académicas y por supuesto esta de Lisset también quedará en nuestro canal de YouTube. Entonces, Perfecto, muchas bueno, gracias. muchísimas gracias, una feliz noche, una feliz semana y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.